Bienvenidos nuevamente a esta colección de videos sobre el movimiento parabólico. El tema que nos reúne hoy es el tiro de proyectiles. Recordemos las condiciones del movimiento parabólico. En primer lugar, la trayectoria debe ser parabólica. La segunda condición es la aceleración constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración debe ser constante tanto en su módulo como en su dirección, en todo el tiempo del movimiento. La tercera, la velocidad inicial y la aceleración deben formar un ángulo en el intervalo de 0 a 180 grados. ¿Por qué usamos cerraduras en 0 y en 180 grados? Porque en ese caso la velocidad y la aceleración actuarían en el mismo sentido. Entonces, esto genera trayectorias rectilíneas, no curvas. Esta es la razón por la que se usa este tipo de cerraduras y se usa esta condición. Vamos con el tiro de proyectiles. Este movimiento es muy familiar para nosotros. El movimiento parabólico más famoso o más usado es el lanzamiento de proyectiles, en el cual la aceleración total es la aceleración de la gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que en este movimiento no interviene la aceleración de frenado o algún otro tipo de fuerzas que provoquen una inestabilidad en la aceleración. La gravedad tiene un valor constante de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en la dirección J, o aproximadamente 10 metros sobre segundo al cuadrado en la dirección J. Es necesario comprender por qué se dice que la gravedad es una aceleración constante. En este caso vamos a analizar la gravedad clásica de Newton para averiguarla. Tenemos que analizar la ley de la gravitación universal. Esta ley física, en esencia, los objetos se atraen de acuerdo con su masa. Vemos claramente el término de masa del primer cuerpo y del segundo cuerpo. La distancia que los separa, gráficamente vemos lo siguiente. Cuando hablamos de M1 y M2 nos referimos a la masa del cuerpo 1 y a la masa del cuerpo 2. Respecto a R cuadrado es la distancia que separa a un cuerpo del otro cuerpo. Respecto a U, la dirección de la fuerza, su dirección se encuentra en el eje que une ambos cuerpos. Es decir, este eje de aquí se encuentra U. El término G se refiere a la constante de gravitación universal. La constante de gravitación universal toma el valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados kilogramos al cuadrado. Estas unidades se encuentran en el sistema internacional. Obviamente esta constante es una constante escalar. Vamos a hacer un análisis de fuerzas sobre el cuerpo 1, es decir, este cuerpo de aquí. Este sería FG. Listo, entonces. En primer lugar, suponemos que el cuerpo está en el vacío. Una vez conocido esto, vamos a intentar averiguar cómo funciona la gravedad sobre cuerpos como los nuestros, que están sobre un planeta. En este caso, vamos a suponer una Tierra esférica. Vemos aquí la curvatura esférica de la Tierra. Después vamos a suponer que toda la masa del planeta se encuentra concentrada en su centro, o sea, en el centro de la esfera. Y nosotros nos ubicamos en la superficie. Somos el punto M2. Como ya sabemos, la fuerza actúa en la línea que une las dos masas. En este caso sería esta línea punteada. La fuerza de gravedad que actúa sobre M2 tendría la dirección hacia M1.
Además, suponemos, haciendo estas suposiciones, M1 y M2 están separadas, pero en realidad M2 está sobre M1. Entonces, tendríamos que considerar también lo que es la normal. Pero nosotros hicimos todas estas consideraciones justamente para eliminar esa fuerza, la fuerza normal. Entonces vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Lo que vamos a hacer es averiguar la gravedad. Entonces consideramos que estamos en el vacío y que solamente se encuentran las dos masas. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder obviar otro tipo de fuerzas. Resistencia del aire, normales. Hay varias fuerzas que pueden aparecer. Pero nosotros, para simplificar las cosas, suponemos que solamente están las dos masas en el vacío. En este caso, la fuerza neta sería simplemente la fuerza de la gravedad. La sumatoria de todas las fuerzas es la fuerza de la gravedad. Simplemente, ¿por qué? Porque existe un solo sumando. Y el resto de fuerzas no existe otras fuerzas. Lo que hice en este caso fue reemplazar Fg por su definición, tal y como es. ¿Y qué averiguamos? Que en este caso M2 se elimina. Es decir, la aceleración solamente depende de M1, la masa del cuerpo 1, y la distancia entre las dos. En el caso del planeta Tierra o de cualquier otro planeta, sería el radio que va desde el núcleo del planeta o desde el centro geométrico del planeta hacia su superficie. Así la ecuación nos queda. Así la aceleración entre los dos cuerpos nos quedaría como menos la constante de gravitación universal por M1, la masa del cuerpo 1, sobre la distancia que separa M1 de M2 por el unitario. A esta aceleración se la conoce como aceleración gravitatoria. Este es el G que tenemos nosotros. Ahora, vamos a calcular la gravedad y veamos cuánto nos sale, si nos salen los resultados que esperaríamos. Ahora, nuestro objetivo es encontrar el valor de la gravedad terrestre, usando obviamente la ecuación que acabamos de hallar, es decir, la constante universal de la gravedad por M1 sobre R al cuadrado por el unitario. Los datos que vamos a necesitar, viendo la información de la ecuación, sería la masa terrestre y el diámetro del planeta, el diámetro ecuatorial. Bueno, de hecho es del radio de la Tierra lo que necesitamos. Pero encontré en el Wikipedia el diámetro ecuatorial, que es 12.756 kilómetros, y la masa, que es 6 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Cuál sería nuestra respuesta a lo que nos da nuestros experimentos? Aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado. Aproximadamente 9,8 metros sobre segundos al cuadrado en el sistema internacional. Así que, en primer lugar, tenemos que modificar la ecuación con nuestra información, obviamente. Sería la gravedad terrestre, que es lo que vamos a buscar, la constante universal gravitacional, que es G, la masa terrestre sobre el radio planetario al cuadrado, por el unitario que une el centro de masa con M2.
En primer lugar, les recomiendo realizar una compatibilidad de unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los elementos de la ecuación, la información de todos los elementos de la ecuación, estén en las mismas unidades de medida. Por ejemplo, G está en newtons por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Está bien, está en el sistema internacional. Pero nosotros queremos llegar a metros sobre segundo al cuadrado. Necesitamos o recomendaría expresar los newtons en unidades básicas, es decir, metros cuadrados sobre segundos cuadrados por kilogramo, que es la definición del newton. En el caso del radio, recordemos que la información nos dice diámetro ecuatorial, es decir, es 2 veces el radio. Entonces dividimos el radio ecuatorial sobre 2 y obtenemos 6.378 kilómetros. Pero nosotros necesitamos metros para que la constante gravitacional sea compatible en unidades con R. R debe estar en metros. Así que realizamos una transformación de kilómetros a metros mediante factores de conversión. Tenemos en kilómetros, 1 kilómetro equivale a 10 al cubo metros. Simplificamos y nos queda en metros. Listo. La masa terrestre no hace falta hacerle nada, porque la información es 6 por 10 a la 24 kilogramos, directamente. Ahora que tenemos todo compatible, procedemos a reemplazar en la ecuación. Ahora sí vamos a calcular el valor de la gravedad terrestre usando toda la información que transformamos. Tenemos la constante de la gravedad universal, que es 6.67 por 10 a la menos 11, y tenemos las unidades transformadas, en lo más básico que hay. Por la masa terrestre es 6 por 10 a la 24 kilogramos, sobre el radio al cuadrado, que nos quedó 6.378 por 10 al cubo metros. Pero como está al cuadrado, yo saco metros cuadrados por el cuadrado. Pero en realidad esto es en 6.378 por 10 al cubo metros. Ahora procedemos a lo que es la simplificación. Veamos si nos sale unidades de aceleración, si no está todo mal hecho. Metros cuadrados con metros cuadrados. Kilogramo con kilogramo. Este kilogramo con este otro kilogramo. Y nos queda metros sobre segundo al cuadrado. Exactamente las unidades de la aceleración. Una vez que nosotros ingresemos estos datos a la calculadora correctamente, nos va a dar un valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Exactamente lo que nos da experimentalmente. Entonces, esta ecuación es muy, muy útil. Bueno, ahora vamos a discutir sobre la ecuación que obtuvimos. Sobre considerar G como una aceleración constante para el movimiento parabólico. En primer lugar, tenemos que es inversamente proporcional al radio cuadrado, en esta R cuadrada. Lo que quiere decir es que mientras más se aleje del centro de gravedad, menos valor tendrá G, lo que quiere decir que es una función de la distancia. Y lo que quiere decir que G, el módulo de G es variable. ¿Cómo es que le consideramos constante? Porque si consideramos el radio de 6.378 por 10 al cubo metros, una pequeña variación en la altura no es significativa. Por lo tanto,
el módulo se mantendría constante, pero tiene un cierto límite. Mientras, por ejemplo, en G, si nosotros aumentamos 20, 30 metros a esta cantidad enorme, G prácticamente variaría en sus milésimas o en sus 100 milésimas. Lo que para nuestros aparatos de medida es prácticamente lo mismo. Entonces, teóricamente, el módulo de la gravedad no es constante, pero en la práctica se lo considera constante por la limitación de nuestros aparatos de medida. Con respecto al unitario, en las condiciones para el movimiento parabólico hablamos de que la aceleración es constante tanto en el módulo como en la dirección. Veamos la dirección. Si toma la dirección, el unitario pasa por la línea de acción entre las dos masas, por la línea que une las dos masas. Por lo tanto, si consideramos a nuestro planeta como una esfera y cambiamos de posición M2, de la posición de M2 a otro sitio, vemos claramente que el unitario varía. Es decir, el unitario que teníamos al inicio y el unitario que tenemos después no son los mismos. Es decir, el unitario cambia. Entonces, ¿cómo es que podemos considerar a la aceleración gravitacional como en el tiro parabólico? Por el simple hecho de que, por el hecho de que el radio tiene 6.378 por 10 al cubo metros. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro globo es inmensamente grande. Entonces, para nosotros, un desplazamiento en la superficie terrestre es prácticamente insignificante. Es muy, muy pequeñito. Lo que quiere decir es que el unitario es prácticamente el mismo. Este unitario es prácticamente el mismo para todos. Es decir, el unitario se puede considerar constante en una forma local. ¿Qué quiere decir? Muy, muy cerca de este punto inicial del que tomamos la muestra del unitario. Es una ubicación local en la que el unitario es constante. Una vez que se supera esta área, el unitario cambia y deberíamos considerar otro punto local para que esto para poder considerar al unitario constante. Lo mismo sucede en U2. En U2 podemos considerar una pequeña vecindad alrededor de este punto en la que consideramos que el unitario es constante. Teóricamente eso es incorrecto, pero en la práctica se cumple. Y vemos claramente que si lanzamos una pelota o lanzamos cualquier cosa al aire, cumpliendo la condición de de que la velocidad inicial no sean paralelas ni antiparalelas a la aceleración, se produce un tiro parabólico. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya agradado. Si tienen preguntas, déjenmela en los comentarios y nos vemos en la próxima. Nos dejamos guiar por la ecuación para determinar la gravedad. Esta depende claramente de R. Si nos alejamos demasiado de la superficie del cuerpo de masa m, R aumenta y G disminuye. Por lo tanto, no se mantendría constante. Entonces, no debe alcanzar una altura demasiado grande. Segunda conclusión. El unitario de G depende de la posición sobre el cuerpo de masa m.
El proyectil no debe recorrer distancias muy extensas, ya que debido a la curvatura terrestre, el unitario de G varía y no se puede mantener constante.